Listo, hola a todos, feliz noche. Vamos a continuar con el tema. Hemos estado haciendo pues un estudio de lo que es Daniel capítulo 3. Entonces vamos a hacer como un pequeñito resumen de lo que trabajamos o revisamos el martes pasado y vamos a continuar hoy con la presentación. Entonces, ya le doy por aquí compartir, listo. Dijimos que de Daniel capítulo 3 íbamos a estudiar cuatro aspectos. Estaba dentro de mis planes estudiar los cuatro aspectos el martes pasado, sin embargo, eh, nos detuvimos mucho en el primero de los aspectos de ese capítulo, que eran las intenciones del rey. Entonces, vimos que en esa primera parte, pues lo que significaba que el rey Nabucodonosor hubiese decidió construir una estatua totalmente de oro. Eh, lo que se representa en la escritura del texto de Daniel capítulo 3, cuando se usa el verbo levantar, de la misma manera que lo utiliza Daniel para hablar de cuando Dios va a levantar su reino eterno, lo utiliza Nabucodonosor para hablar de sí mismo y sobre la posibilidad de levantar esta estatua o levantar su reino, ¿cierto? Dice, levantó una estatua de oro, la estatua que levantó Nabucodonosor. Bueno, y vemos que ese mismo verbo se repite 8 veces en Daniel. Ya todos sabemos que cuando en la Biblia algo se repite muchas veces, eso significa algo importante. Vimos que era una actividad estrictamente religiosa, que es algo que, un concepto que vimos trabajando desde Daniel capítulo 2, de la connotación religiosa que tenían, bueno, pues todas las actividades en Babilonia y cómo incluso hasta las medidas de la estatua en el sistema sexagesimal, pues hablaba de la perfección en el concepto babilónico, en el concepto humano, en contraste con el concepto de Dios, además de, pues, de lo que para Nabucodonosor significaba poder reunir a todas las personas importantes de su reino y a toda la cantidad de súbditos que estaban presentes en ese día, en esa llanura, para rendir el culto a esa imagen de sí mismo. Más o menos esto fue lo que vimos. Vimos que Daniel capítulo 3 nos da todas las características de una religión falsa, en donde hay algunos aspectos interesantes de mencionar, como es la automatización de la adoración, hacer una adoración con carencia de razón, que aquí fue donde más nos enfocamos porque dijimos que era muy fácil aplicarle estos conceptos a otras iglesias de las cuales ya sabemos que hay un mensaje que no es acorde a la Biblia, pero que tuvimos un espacio más de reflexión en nosotros mismos, cuando tenemos una adoración automática, cuando cantamos, cuando oramos, bueno, en la forma en que adoramos el día sábado. La religión falsa tiene un énfasis en la forma, en la presentación, en la estructura y poco énfasis en el mensaje. Y vimos también la importancia de la música en la adoración y pues todo lo que eso conlleva en la actualidad. El otro aspecto en el que vamos a hacer énfasis el día de hoy es en el mensaje profético que tiene Daniel capítulo 3. ¿Por qué es importante mencionar esto? Dijimos el martes pasado que generalmente se nos enseña o se dice que los comentaristas bíblicos nos hablan de que Daniel tiene una primera parte histórica y una segunda parte a partir del capítulo 7 totalmente profética, pero vemos que dentro de esa primera parte histórica también hay un importante contenido profético. De hecho, para muchas personas toman Daniel capítulo 3 como un acontecimiento histórico. Sí, Daniel relata el momento en el que Nabucodonosor manda construir esta estatua, pero de pronto a veces dejamos de lado el mensaje profético que tiene este capítulo. ¿Y cuál es ese mensaje profético? Pues que lo que se menciona en Daniel capítulo 3 volverá a suceder. ¿Listo? ¿Dónde nos dice la Biblia que esto volverá a suceder? Entonces, vayamos en nuestras Biblias al libro de Apocalipsis, que ya lo estudiamos. Si de pronto aquí hay alguien que no estuvo presente
en ese estudio de Apocalipsis, pues trataremos de hacer como una contextualización para que no quedemos pues como tan desubicados. ¿Listo? Apocalipsis capítulo 13, versículos del 7 al 8, por favor me siguen allá en sus Biblias, nos dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Listo, de Apocalipsis capítulo 13 nos habla de dos bestias, ¿cierto? Cada una de estas bestias tiene un origen particular que nosotros cuando estudiamos el libro de Apocalipsis repasamos con detalle. Nos tomaría mucho tiempo volver a hacer el estudio de este capítulo, pero como para acordarnos, pues vamos a ver que una de estas bestias que menciona Apocalipsis capítulo 13 hace referencia a una entidad de tipo religiosa que nosotros, a través del método historicista que muestra la Iglesia Adventista y que es con el cual hemos planteado el estudio de estas profecías, pues llegamos a identificarlo como Roma, ¿sí? Como Roma en este momento, como el poder eclesiástico, como ese poder religioso a nivel mundial. ¿Listo? Y tenemos pues una segunda bestia que nosotros también hemos estudiado, que es un poder, en este caso político, un poder civil, y que en algún momento estos dos poderes se van a unir para que haya una unidad entre este poder político y entre este poder religioso y poder establecer una ley que obligue a todas las personas eh, eh, hacer una adoración pues solamente bajo un mismo sistema. Eso lo encontramos en los versículos del 12 al 15. Aquí está por acá. Dice, versículo 11 leemos, después vi otra bestia que subía a la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esto en profecía, pues nosotros entendemos que hace referencia a ese poder político, ¿cierto? Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Listo? Yo creo que ahí ya vamos recordando esos aspectos. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto nosotros entendemos que este acontecimiento descrito en Daniel capítulo 3, bajo la evidencia de lo que nosotros estudiamos en el libro de Apocalipsis, comprendemos que la Biblia nos advierte que esto volverá a suceder. Tal como en Babilonia se dio una aliación, una alianza, bueno, no necesariamente había esa alianza porque el líder ejercía los dos poderes, tanto el político como el religioso. En la actualidad necesitamos, según lo que dice el libro de Apocalipsis, que esos dos grandes poderes, el grande poder político y el máximo poder religioso se unan, como lo dijimos, para que se haga un decreto en el cual se haga adorar, ¿cierto? Bajo un decreto de muerte. Aquí lo leemos en el versículo 14. ¿Listo? Versículo 14 y 15. Y que van a haber pues bajo esa unión van a haber algunas leyes que hacen que se establezca ese sistema global de adoración. Y cuando leemos el versículo 16,
pues podemos ver una imagen muy similar a lo que se describe en Daniel capítulo 3. En Daniel capítulo 3 se hace la lista de las personas, pero también en otros pasajes leemos que a toda tribu, a toda lengua de los que estaban presentes allí. O sea que sabemos que en esa planicie donde fue construida esa, esa estatua de Daniel capítulo 3, pues hay un grupo de personas muy similar al que nos está describiendo aquí Apocalipsis que habrá en un futuro cercano, ¿cierto? Pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, ¿cierto? Toda esa lista de personas que estuvo presente en la dedicación de esa estatua, eh, que era la imagen de Nabucodonosor, pues eran el mismo listado de personas que en un futuro muy próximo tendrá que afrontar ese decreto nuevamente en donde se hará adoración y nosotros ya sabemos que en este caso no será una imagen como tal, una estatua, sino que ese decreto girará en torno a la adoración en un día especial, en un día particular. Nosotros entendemos eso, ¿cierto que sí? Sí. Correcto. Entonces, ¿qué también volverá a suceder? Bueno, ya tenemos claro que habrá un decreto, como en Daniel capítulo 3, que obligará a las personas a participar de un sistema falso de adoración. Pero ¿qué también ocurrirá? Daniel capítulo 3, los versículos del 8 al 12, nos describe algo bastante interesante y es la forma en la que los tres hebreos, los tres jóvenes hebreos, ¿cierto? Permanecen de pie cuando se da la orden de participar de la adoración y entonces son acusados ante el rey Nabucodonosor. Leámoslo rápidamente para que miremos lo que nos cuenta el relato bíblico. Versículo 8. Por esto, de Daniel capítulo 3, permítanme, yo hago la aclaración. Por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Sí? Esto es interesante porque cuando nosotros hacemos la lectura profunda de lo que nos está mencionando Daniel capítulo 3, la intención de ellos no es porque estuvieran ofendidos o no es porque ellos tuvieran una intención de que ellos participaran en realidad de la alabanza y de la adoración que se estaba llevando a cabo en la planicie en ese momento. Ellos tenían otras intenciones por las cuales estaban haciendo esta acusación. Y la Biblia lo menciona, dice, y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive, como siempre con palabras aduladoras. Dice, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Versículos, hay unos varones judíos por ahí, que los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, ¿cierto? Diré como ellos apelan al ego del rey, que ya nos dimos cuenta que era un ego no pequeño, para que hiciera una estatua de 30 metros de altura de oro. Entonces ellos apelan al ego del rey para decirle, mira, estos varones no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, por qué ese detalle es importante y por qué traerlo a colación? Porque así como en el tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego, o mejor, por sus nombres hebreos, Ananías, Misael y Azarías, así como en ese tiempo estos tres varones sufrieron una acusación a pesar de ser varones rectos, a pesar de ser varones íntegros que hacían su trabajo con justicia, con honestidad, pero que suscitaban la envidia de los otros personajes del reino que sentían que ese honor debía ser para ellos, pues sufrieron la acusación. Y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, en algunas de sus cartas, hacen esa misma advertencia para nosotros. Nosotros también padeceremos persecución. Y esa persecución que padeceremos será una persecución producto, ojalá
sea así en el momento que llegue, será una persecución producto de nuestras buenas obras. Será producto del testimonio que nosotros proyectemos. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la primera cita, primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14? Quisiera que alguien nos ayudara con la lectura de eso. Ok, primera de Pedro 4, 12 al 14 dice. Ay, eso. Se te perdió. Sí, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Listo. Entonces, miremos que esa cita es una cita que es bastante interesante, ¿cierto? Porque nos dice, cuando ustedes estén frente a esa prueba, no les sorprenda. O sea, un asunto que yo quisiera profundizar aquí y quisiera que sea claro para todos nosotros, es que cuando yo creo en el Señor y cuando yo tengo claro lo que la Biblia dice, la prueba para mí no debe ser una sorpresa. La dificultad para mí no debería ser algo que me tome desapercibido, sino que yo debería saber que la prueba es casi como un requisito. De pronto alguno de ustedes dirá, uy, ¿cómo así? Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, William. Casi como un requisito para nosotros afianzarnos en el conocimiento y en la creencia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos entender que nosotros no hacemos parte de este mundo y que este mundo tiene un gobierno que es el gobierno de Satanás. Y que entonces los hijos del Señor, por lo que dice la palabra de Dios, estaremos sufriendo bajo el fuego de la prueba. Saben que nosotros a veces todavía tenemos esa idea de que cuando estamos pasando la prueba, cuando estamos pasando la dificultad, es porque el Señor se ha apartado de nosotros, pero saben que Daniel, me adelanto al final, quisiera adelantarme porque esta parte es supremamente importante. Nosotros cuando estamos pasando por la prueba no es porque el Señor se haya apartado de nosotros. Cuando a estos tres jóvenes los echaron al horno, ¿qué pasó? Según la historia es cuando Dios más cerca estaba de ellos, ¿no? Literalmente estuvo a su lado. Vea, a mí me encanta el relato bíblico y léalo usted otra vez y léalo 3 veces, pero dice que inmediatamente cuando ellos fueron puestos dentro del horno, el rey ya no vio 3, sino vio 4. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el mensaje que trae eso? Que cuando nosotros estamos pasando por la prueba, como dice aquí el apóstol Pedro en el capítulo 4, cuando estamos pasando por la prueba, no es cuando Dios está más lejos de nosotros, es cuando el Señor está más cerca de nosotros. ¿Y ustedes no creen que si nosotros fuésemos plenamente conscientes de eso, la forma en la que enfrentamos las pruebas y las dificultades sería muy distinta? ¿Sí? Por eso ahí dice, gozaos, por eso coloqué esa cita de primero, gozaos, porque por cuanto sois partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sí? Amén. Y entonces ahí hay un mensaje supremamente importante, no solamente para las cosas que nosotros enfrentamos ahorita, sino para las cosas que vamos a tener que enfrentar. Y yo sé que aquí todos
los que estamos en esta reunión o los que estamos en este grupo de estudio esta noche, hemos tenido que pasar por situaciones muy difíciles. Y seguramente en algunos de esos momentos nosotros nos hemos cuestionado cuál es el papel que Jesús, que el Señor está juzgando en ese momento difícil que nosotros hemos pasado. Seguramente muchos de nosotros hemos preguntado ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Porque esa es nuestra naturaleza humana. Pero cuando en el mensaje profético que transmite Daniel capítulo 3 nos dice que esto es algo que va a seguir sucediendo, yo sé que todos los que estamos aquí en algún momento en nuestra vida universitaria fuimos perseguidos por el sábado. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí reunidos en algún momento, también en la vida laboral, hemos sufrido persecución por el sábado. ¿Sí o no? Y entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Sí? Se supone que nosotros, un estudiante juicioso de la Biblia, sabe que eso va a suceder y que la debe tener clara. Pero bueno, avancemos porque hay más cosas que analizar. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Quién me ayuda con eso? Y la otra también la voy a preguntar para que alguien se vaya adelantando y buscándola. Listo, ¿qué Yo dice? pongo Timoteo. Dale. Pero- Dice, ay no, esta es primera de Timoteo, perdón, ya, ahora segunda. Pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Me encanta esa versión que tú tienes. Creo que es muchísimo más clara que la versión del 60 que yo tengo. ¿Podrías volverlo a leer, por favor? Claro que sí, dice, pero pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Como acostumbro a decirles yo, ¿necesito ser más claro? ¿O la Biblia ya es lo suficientemente clara? Ya el versículo lo dice todo. ¿Cierto que sí? Pero avancemos al siguiente. ¿Quién tiene el segundo? Segunda de Timoteo 2 del 9 al 13 dice así, en el cual sufro penalidades y hasta encarcelamientos, como si fuera yo el lector, pero la palabra de Dios no está presa. Por eso todo lo soporto por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esta palabra es fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mira, yo leo esas palabras y a mí, porque casualmente, cuando él le estaba escribiendo a Timoteo, Pablo, como decimos aquí en Colombia, ya se la solía. Ya él sospechaba que su ministerio iba a terminar. Y por eso él le estaba diciendo a Timoteo, vea, las cosas son así, ¿sí? Y cuando uno lee esas últimas palabras del apóstol Pablo, yo digo, yo quisiera poder, ¿sí? Poderla tener así de clara, o sea, poder estar así de firme, ¿sí? Dice, si somos muertos con él, también viviremos con él. O sea, yo no puedo creer cómo él podía tener tan claro el concepto de lo que era Dios y lo que significaba servirle al Señor en ese momento. William, y me ¿Sí? impresiona que años atrás, Sadrach, Mesach y Abednego tenían ese concepto clarísimo también. Ellos lo tenían clarísimo. Si morimos con Él, vivimos con Él. Exactamente, porque ellos le dicen al rey, ya vamos para allá, espera que usted se me adelanta, hermano. Pero sí, o sea, lo importante es que estamos en este punto, ¿no? ¿Cuál es el mensaje profético de Daniel capítulo 3? Que eso va a volver a pasar. Ahora la pregunta es, ¿Pablo la tenía clara? ¿Sadrach, Mesach y Abednego? ¿O
Ananías, Misael y Azarías la tenían clara. La pregunta es, yo cito, ¿la tengo clara? ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser mi actitud en el momento en que yo enfrente otra prueba? ¿O cuál va a ser mi actitud en el momento en que yo tenga que enfrentar esa prueba, que va a ser la prueba? ¿Listo? Y este es la tercera parte de ese mensaje profético. Téngalo claro, así como usted tiene claro que va a sufrir persecución. Babilonia finalmente caerá. Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Babilonia caerá. ¿Y cómo hacemos para saber eso? Ya el libro de Apocalipsis nos lo dice. Todo el libro de Apocalipsis, perdón, todo el capítulo 14 de Apocalipsis, que ya como lo hemos dicho aquí en otro momento, 14, en el mensaje de los tres ángeles nos dice el versículo 8, ¿ha caído? ¿Ha caído quién? Babilonia. Babilonia. Y el capítulo 18, por eso coloqué aquí, de pronto aquí no me quedó bien escrito, pero aquí es Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, y este es capítulo 18. Ahí quedó como si fueran versículos 8 y 18, entonces me debo corregirlo. Pero todo el capítulo 8 de Apocalipsis nos explica, el 18, perdón, nos explica, nos narra, nos dice cómo va a ser la caída de Babilonia como sistema religioso, como el símbolo que utilizó el apóstol Juan en el momento de escribir el libro de Apocalipsis para hablar de esa mezcla horrorosa de religión con política y todas las cosas que iban a ocurrir en ese momento, más todas las que han venido ocurriendo, eso llegará a su fin. En el libro de Daniel tenemos nosotros el privilegio como lectores y tuvo Daniel el privilegio de ser testigo de cómo Babilonia cayó como imperio. O sea, Daniel tuvo, yo digo, eso es otra de las cosas que uno le rompe la cabeza de la Biblia cuando uno se mete a estudiar y darse cuenta cómo las cosas se cumplen y cómo se dan cuenta. O sea, Daniel tuvo el enorme privilegio de que el Señor le dijo, vea, los planes que yo le revelé a Nabucodonosor fueron estos, ¿sí? Que va a haber esta parte de la estatua dorada representa a Babilonia, pero Babilonia caerá y va a levantarse otro imperio un poquito de menor fuerza que va a ser, y él le da toda la explicación y Daniel tuvo el privilegio de contemplar cómo eso sucedió. Y Daniel tuvo el privilegio de ser uno de los servidores más importantes tanto en el imperio babilónico como en el imperio medo-persa. O sea que, y ahora hoy nosotros como lectores vemos que el propio Daniel en su vida pudo experimentar cómo eso se cumplió. Entonces ahora yo por qué voy a dudar que esa Babilonia espiritual que existe en el momento de hoy también va a caer. ¿Sí? Y es posible que nosotros seamos testigos, que nosotros seamos protagonistas de ese episodio final de la Biblia. Entonces, ese es el mensaje profético de Daniel capítulo 3. Y aquí entra, este era el pedacito en el que Gabriel se me iba a adelantar, que es el papel que juega la fidelidad. Porque si estamos hablando de que esto va a volver a suceder, de que así como le pasó a estos personajes que estuvieron allí frente a esa estatua, que todo eso se va a volver a dar, entonces ahora yo tengo que cuestionarme. Si yo tengo claro que eso va a volver a suceder, que eso va a volver a presentarse, bueno, entonces, ¿cuál es el papel que juega mi fidelidad en toda esta historia? ¿Sí? Daniel capítulo 3, versículo 12, ¿sí? Ahí lo leímos cuando repasamos el episodio anterior, dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Todos nosotros tenemos clarísimo que
ellos tres no eran los únicos judíos presentes ese día ante esa estatua, ¿sí o no? Sí. Porque Sí. cuando nosotros estudiamos Daniel capítulo 1, por allá que yo fui el que di ese tema, dijimos que Nabucodonosor se llevó cautivos, no se llevó cautivos a 4, sino que se llevó cautivos ¿cuántos? Se llevó un poco de gente, ¿sí o no? Y también nosotros sabemos que eso no fue los únicos cautivos, ni fue el único momento en el que el imperio babilónico llevó cautivos de Jerusalén o de Judá, llevó cautivos al imperio babilónico. Ya había sucedido en otras oportunidades. O sea que en esa llanura, frente a esa estatua, habían muchas personas que seguramente habían nacido, crecido, escuchando la Biblia, escuchando la palabra del Señor, escuchando el mandamiento, ¿cierto? Que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni te postrarás a ellas, ni los adorarás, ¿cierto? Y dice, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, y ellos crecieron toda su vida como otros príncipes que estaban allá, pero todo ese otro poco de gente que nosotros estamos diciendo en este momento, ¿dónde está? ¿Por qué solamente están hablando de estos tres que estaban de pie? ¿Cierto? Y la Biblia nos la dice claramente también, porque como yo les insisto cada vez que tengo la oportunidad de compartir el estudio con ustedes, la Biblia es clara en decirnos, ¿cierto? Muchos serán los llamados. ¿Y qué? Los escogidos. Poco los escogidos. ¿Sí? Allá frente a esa estatua habían muchos, pero los únicos que tuvieron los pantalones, que tuvieron la fidelidad, que la tenían clara, como estamos diciendo, que ellos sabían que iban a padecer persecución, que ellos sabían que ser fiel al Señor tenía un precio, fueron estos tres personajes. Y ellos fueron los que se mantuvieron de pie. Y aquí adelantamos un poquito la película para virar la conversación que ellos tienen con Nabucodonosor. Y entonces ellos los llevan ante Nabucodonosor, ¿cierto? Llegan ahí los soldados y entonces Nabucodonosor dice, ¿cómo así que ustedes no se postran? ¿Cómo así que yo doy la orden? ¿Y cómo así que venga pues para acá? Y entonces, mire lo que dicen ellos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otras palabras, ¿sí? Así, no sé si ustedes han visto el meme que alguien les dice unas palabras así de una manera toda ordinaria y que dicen, no, mejor escribamos así, ¿cierto? Entonces, yo creo que ellos dijeron, no, vea, ¿sabe qué? No discutamos sobre eso porque no, ¿sí? Entonces, escribámoslo mejor. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Sí, así muy respetuosamente. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. ¿Cierto? O sea, que en esas palabras nosotros vemos que ellos tenían claro que Dios tiene el poder de sacar de manera sobrenatural o salvar o hacer cosas increíbles por salvar a sus hijos. Pero, versículo 18 dice, ¿y si no? ¿Sí? O sea, que ellos son conscientes de que el Señor hace las cosas de acuerdo a su voluntad. Y eso es muy importante en el contexto de lo que nosotros hemos venido hablando, porque nosotros dijimos que la adoración verdadera no es una adoración irracional, ni es una adoración basada en los sentimientos, ni es una adoración basada en la emoción, sino que es una adoración racional. Y cuando nosotros hacemos esa adoración racional, nosotros entendemos, como decía Job, que recibo solamente el bien de Dios y el mal no lo recibo.
Eso decía Job cuando le dijeron, vea, ¿y usted por qué esto? Que esté usted siendo justo y vea todo lo que le pasa. Y entonces le dice, bueno, ¿y entonces qué? ¿Solamente Dios me bendice y cuando me pasa algo malo, entonces no? Entonces, así como nosotros tomamos ejemplo de otros textos bíblicos, entonces nosotros sabemos y nosotros debemos tener claro que si el Señor, si está allí, Él nos puede librar. Y si no, también tiene otro propósito. ¿Por qué tantas personas murieron durante los periodos de persecución? Y a mí me encanta cuando el conflicto de los siglos dice que cada gota de sangre derramada era la semilla para que miles de personas más se convirtieran al cristianismo. ¿Qué va a saber usted, ser humano imperfecto, minúsculo, diminuto, ¿cierto? En el universo, insignificante en la creación, de cuáles son los planes de Dios? ¿Y quién soy yo para cuestionarlo? Y ellos lo tenían claro, ¿sí? Y dijeron, ¿y si no? O sea, así nosotros nos achicharremos en ese horno, no vamos a servir a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y entonces la pregunta es, ¿qué tanta capacidad de soportar la prueba yo voy a tener o de qué tanta capacidad de soportar la prueba me estoy preparando hoy, ¿cierto? Para saber que si Dios me saca de ella o me toca soportarla por más tiempo, yo igual voy a seguir siendo fiel. Por eso sacamos un capítulo única y exclusivamente para hablar sobre la fidelidad. ¿Cómo está nuestra fidelidad? Y la fidelidad, para todos, la fidelidad arranca desde las cosas más pequeñitas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo usted mismo le contesta sus preguntas? Yo muchas veces utilizo la figura del checklist. Haga su checklist en cuanto a la fidelidad. ¿Qué tan fiel soy yo al Señor con el tiempo? Puedo colocar algo sencillo, el tiempo del sábado. O yo soy de los que tomo las tijeritas y le recorto las horas al tiempo del día sábado para hacer las cosas que son mi voluntad y no las cosas que son la voluntad de Dios. ¿Qué tan fiel soy yo en la evolución del Señor, lo que le corresponde? ¿Qué tan fiel soy yo en la predicación del Evangelio? Y bueno, y otra cantidad de cosas. ¿Qué tan fiel soy yo en las cosas que hago? ¿Sí? Todo ese asunto de la fidelidad, a lo que quiero llegar o a la conclusión de este tercer aspecto del libro de Daniel en el capítulo 3, es que la fidelidad de estos tres no fue ese día que ellos se levantaron valientes y dijeron, vea, hoy decidimos no postrarnos ante la estatua. La fidelidad de ellos se había planteado desde varios años antes. Ustedes se acuerdan en Daniel capítulo 1 cuando ellos dijeron, pues dice que de Daniel, pero la decisión fue de los cuatro cuando ellos dijeron, no consumiremos de nada lo que está en la mesa del rey. Y que ellos hicieron el pacto con el capataz y le dijeron, vea, nosotros no nos den nada de lo que está en la mesa del rey, sino nosotros denos agua y legumbres. La fidelidad de ellos se había establecido desde hace más de 10 años antes, porque ellos habían sido fieles desde lo que comían. Entonces, cuando llegó el momento de la prueba, pues ellos no tenían ninguna dificultad en ser fieles porque habían sido fieles en las cosas pequeñas prácticamente desde su nacimiento. ¿Sí o no? Listo. Entonces, aquí nos dice, este es otro de los apartes que saqué de este libro de Jacques Ducan, que me pareció mucho la atención. Dice, esta es la diferencia entre la idolatría y la religión de Israel. Ojo que eso que sucedía en ese tiempo también sucede hoy. O sea, hay una diferencia entre los que hemos decidido adorar al Señor con la mente y con el corazón y las personas que adoran a Dios en este momento con el corazón. Porque hay muchas personas que están en otras religiones, que están en otras iglesias, que están en otros lugares y que están allá porque creen sinceramente que allá encuentran a Dios y que allá encuentran la verdad. Y les falta una persona que les abra los ojos y les diga, y nosotros sabemos que eso va a suceder y que en muchos otros lugares van a llegar personas que van a entender
cuál es la verdadera adoración. Nos dice, el adorador manipula el ídolo objeto para bendecir o maldecir en forma automática, ¿cierto? Y es lo que nosotros vemos en muchas personas, o podríamos decir también en muchas religiones. Si usted hace esto y si usted sigue esta serie de pasos, el Señor lo va a bendecir, lo va a multiplicar, te va a hacer grande, ¿sí? Te va a hacer. Entonces, creemos que las bendiciones o las maldiciones nosotros las podemos, maldición entre comillas, las podemos nosotros manipular, ¿cierto? Mientras que los verdaderos adoradores, ¿qué entienden? Dice aquí, la religión de Israel en tanto es una revelación de lo alto, de un Dios viviente con quien podemos establecer una relación personal, que no solo implica un intercambio de amor, sino también de preguntas. Y ustedes se acordarán de allá cuando Job le decía, vea, pero usted ¿por qué hace esto así? Y el Señor le decía, ¿usted por qué se pone a cuestionarme si yo soy Dios? Y ellos peleaban. Y de hecho el libro de Job es un libro de pelea entre Job y Dios, ¿sí o no? O el libro de Habacuc. Por eso cuando este Dios nos salva, incluso si no bendice, los judíos pueden permanecer fieles a pesar de. Bueno, terminamos. Creo que me va a pasar 5 minuticos porque ya son las 9:10, pero déjenme terminar, ¿sí? ¿Me dejan terminar, por favor? Adelante, William. Sí, bueno, ya Gabriel dijo que sí. Todo el Entonces, tiempo que necesites. listo, ya nos queda este último punto, que es el más bonito, que es la conclusión, que es el epílogo de esta historia y que no podemos irnos sin este episodio final. Entonces, cuando nosotros seguimos leyendo, Daniel capítulo 3 dice que, y cuando ellos le contestaron así, el rey Nabucodonosor, el ego se le fue al piso, el hombre se puso mal, dice la Biblia claramente, demudó su rostro. Diríamos hoy, se salió de casillas, se salió de la ropa, bueno, la expresión que ustedes consideran, pero el hombre, ¿sí? Y en esa impotencia que él tenía de ver a esos personajes tan firmes en lo que creían, tan claros, tan fieles al Señor, en la impotencia que él tenía, él dijo, calienten ese horno 7 veces más. Sí, porque en su arrogancia y en su pensamiento irracional, él decía, si eso calienta más, ellos van a sufrir más. Y resulta que en realidad, si hablamos físicamente, era todo lo contrario. Entre más caliente, más rápido se iban a morir. Y de hecho eso sucedió con las personas que los tiraron. Los soldados que fueron a meterlo entre el horno murieron instantáneamente. Sí, pero eso muestra el contraste de la racionalidad, del criterio, del pensamiento de estos tres varones contra la irracionalidad del rey Nabucodonosor. Y llegamos a esta parte que es la parte final del capítulo de estudio, que es cómo se manifiesta la protección del Señor. Y yo ya les había adelantado, ¿sí? Porque aquí mismo lo dice Daniel capítulo 3, versículo 25, se los puse en pantalla para que ustedes vean, dice que a ellos los tiraron allá y él dijo, ole, ¿cómo así? Yo estoy viendo aquí, no echamos fue 3, ¿cierto? No pusimos allá en el horno 3, yo porque veo 4, ¿sí? Dice, y lo más chistoso es que uno no sabe en este momento si emocionarse o reírse. A mí me da como una risa emocionada, porque dice, cuando uno lee las palabras del rey Nabucodonosor, dice, yo veo 4 que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. O sea, él esperaba que cuando lo echaran allá, ellos se revolcaran, no sé, si uno se quema prendiendo o cocinando y a uno le duele, pues no sé cómo será que lo echen a uno en un horno de fuego, pero él esperaba eso. Y lo que hice aquí es que yo los veo paseando sin sufrir. Y dice, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Y nosotros sabemos que esa expresión del Hijo de los Dioses, cuando se utiliza en la Biblia, hacen referencia a una deidad. Y nosotros entendemos que Daniel lo que nos está queriendo decir ahí, o el mensaje que intenta transmitir de lo que sucedió en ese momento, es que el rey Nabucodonosor vio allá en medio del fuego, así como nubladito, vio a Jesús.
Y lo más bonito de todo esto es que en medio del horno estaba Jesús esperando a las personas que eran fieles. Y yo por eso les decía hace un momento, el momento de la prueba, aunque nosotros creamos que es cuando el Señor más lejos está de nosotros, que es cuando nosotros creemos que el Señor nos abandonó, todo lo contrario, es la oportunidad que nosotros tenemos de encontrarnos cara a cara con Él. Yo creo que Ananías, Misael y Azarías o Sadrach, Mesach y Abednego nunca habían tenido la oportunidad de estar tan cerca del Señor, de Jesús. Ellos oraban, ellos, sí, como Daniel, yo estoy seguro que ellos también oraban mirando a Jerusalén, estudiaban la Biblia. El relato de Daniel nos dice que ellos hacían vigilia y oraban todos ellos, pero no habían tenido la oportunidad de estar junto a Jesús, sino hasta ese momento en el que ellos fueron depositados en el horno. Entonces, el mensaje final que nosotros tenemos en esta noche a partir de este estudio es que si nosotros aprendemos a mirar que el horno, el fuego de la prueba es la oportunidad que yo tengo de caminar con Jesús, seguramente nuestra visión va a ser muy diferente. Y en los eventos finales, cuando nosotros estemos, cuando estemos allá en la prueba final, o sea, en ese momento en el que ya nos digan a los otros que si nosotros lo adoramos en ese día que se estableció y que no sea el sábado y que si no es ese día, entonces nos va a pasar esto y esto y lo otro. Entonces nosotros tenemos que recordar que esa prueba que a nosotros nos va a venir, que ya está escrita en la Biblia, va a ser la oportunidad que vamos a tener de caminar con Jesús. Es más, para que ustedes se motiven más y que usted diga, uy, Señor, muchas gracias por el estudio de esta noche. Nosotros sabemos que por allá, más al final, ahora sí estoy hablando del final, dice que la persecución va a ser intensa y que, o sea, cuando ya nosotros los redimidos sintamos que ya, mejor dicho, que ya no hay nada más, es cuando ese momento va a aparecer Cristo Jesús en las nubes de los cielos y va a ser el momento en el que va a darle la liberación definitiva a su pueblo. Isaías capítulo 43, versículos 1 y 2 dice así: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ese es el estudio de Daniel capítulo 3 de esta noche, para que nosotros nos vayamos confiados, nos vayamos motivados, nos vayamos tranquilos de que si eso va a volver a suceder, pues yo no voy a estar solo, yo voy a estar caminando ahí al ladito, va a estar caminando conmigo nada más y nada menos que Cristo Jesús. Y nosotros ya lo vimos en el libro de Apocalipsis como el vencedor, o sea que vamos a la fija. ¿Listo? Amén. William, ¿te gustaría cerrar este hermoso estudio con oración? Hombre, claro que sí. Bueno, entonces los invito para que oremos y obviamente también no se pierdan el estudio de Daniel capítulo 4, que esto cada vez que avanza se pone más bueno. Entonces, si usted no viene un martes, usted se lo pierde. ¿Listo? Bueno, vamos a orar. Querido y buen Dios que estás en los cielos, te alabamos en esta noche y te damos muchísimas gracias. En especial, Señor, yo te agradezco por abrir nuestros ojos, abrir nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, a esa maravillosa posibilidad de que cuando yo creo que estoy solo, cuando yo me siento, Señor, que tú me has abandonado, que estoy pasando por una situación muy difícil, Señor, es en realidad cuando tengo la posibilidad de caminar más cerca de ti. Señor, yo sé que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, en este momento tal vez o más adelante tendremos que enfrentar pruebas difíciles, porque este mundo cada vez irá hacia su destino final, Señor, y eso significa que tendremos situaciones muy complicadas que enfrentar en nuestra familia, económicamente, laboralmente, no sé, Señor,
También somos conscientes de que en algún momento nuestra fe será puesta a prueba como el fuego, Señor, una prueba difícil que será incluso a riesgo de nuestra propia vida, Señor. Pero queremos tener la fidelidad suficiente, la confianza en ti, la esperanza gigante, Señor, de saber que en ese momento, cuando estemos pasando por eso, tú estarás allí a nuestro lado. Y que si confiamos, Señor, y tenemos la fe de que no importa lo que suceda inmediatamente, como dice el apóstol Pablo, si morimos contigo, también viviremos contigo la eternidad. Y si no es así, Señor, si tenemos la posibilidad de estar de pie en el día en que tú regreses, pues también tendremos esa posibilidad, Señor, de ser ese grupo privilegiado que te verá regresar en las nubes de los cielos. Gracias por tu palabra, gracias por tu claridad, gracias por tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, William. Qué bonito mensaje, de verdad. Y lo que decías, si en medio de la prueba, pues Jesús va a caminar al lado mío, pues que vengan esas pruebas, que aquí estoy. Amén. Muchas gracias a todos por participar en el estudio de esta noche. Espero que tengan una feliz noche. Esperamos que les haya gustado y más que les haya gustado, que empecemos a entender y a ver las situaciones que nos pasan en nuestra vida de una manera diferente y a saber que ya vieron personas que pasaron por eso y que nos dejaron la experiencia en la Biblia de que con Dios todo es posible y que con Dios todo es mejor. Así que muchas gracias a todos. Esperamos verlos dentro de 8 días y recuerden que Camilo tiene la bienvenida dentro de 8 días. Lorena la tuvo hoy y Camilo le toca dentro de 8 días. Así que Camilo y Aleja. Entonces, dentro de 8 días tengo la bienvenida y el tema. Ah, sí tiene el tema. No importa, Ah, hacemos una noche de Camilo, no hay ningún problema. No, mucho Camilo. Lorena, a ver, te toca entonces a ti elegir la persona. A ver, tú tienes la batuta, vamos. Elige democráticamente. ¿Quién? Estoy entre Idanela y Valeria. Bueno, a ver, yo voto por Valeria. Yo voto por Valeria porque nunca jamás nos ha prendido la cámara. Yo sí la conozco. Y por eso voto por ella, porque ya la he visto. Me cayó bien. Así que entonces quedó Valeria. A Valeria, William le va a ayudar, ¿cierto? Alejandra también votó por Valeria. Listo. Entonces Valeria ha sido elegida para tenernos la bienvenida. Ay, no, tú no me caes más. A ti ya te hemos escuchado. Ay, no, Yanela, sí, no. No, pero es que Yanela ya queda confirmada también para el siguiente fin de semana, para el siguiente martes, perdón. Exacto. Entonces, dentro del próximo martes, entonces tenemos a Valeria y después tenemos a Yanela. Le vamos a dar más tiempito a Yanela. Entonces, muchísimas gracias a todos y esperamos vernos entonces el próximo martes. Un abrazo y que Dios les bendiga. Que Dios los bendiga. Gracias. Lo mismo, chao. Bye bye.